El gobierno de Estados Unidos está ahora mismo intentando desesperadamente negociar el fin de la guerra contra Irán, porque no pudimos ganarla en el campo de batalla. Estamos en una situación desesperada por sacar esta guerra de la mesa y tenemos que recurrir a la diplomacia para conseguirlo, porque no pudimos hacerlo por la vía militar. Claro, desde el principio fue una mala idea entrar en esa guerra, porque la justificación era absurda y totalmente contraria al derecho internacional, a la ley estadounidense, a la Constitución de Estados Unidos, a todo. Así que fue una mala idea desde el principio. Pero ahora, sea como sea, tenemos que quitárnosla de encima. La negociación es, literalmente, la única forma de lograrlo. Sin embargo, ese trabajo ahora es muchísimo más difícil por la falta de confianza y de credibilidad que tiene Estados Unidos ante el resto del mundo. Claro, podría mencionar cosas de las que ya he hablado muchas veces. Por ejemplo, que nos retiramos del JCPOA en 2018, después de que lo hubiera negociado el propio gobierno estadounidense, la administración anterior. O en 2020, cuando el presidente Trump ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, o el ataque de 2024 por parte de Israel contra el recinto de la embajada iraní en Siria, o la operación Martillo de Medianoche en 2025, o la guerra de 2026 que iniciamos nosotros. Todo eso mientras hablábamos de negociaciones, de diplomacia y de todas esas cosas. Si eso fuera todo lo que dije, ya sería suficiente. Pero, por desgracia, no es todo. De hecho, en mi argumento, esta situación es aún más profunda que esas cosas, que ya son muy, muy importantes. Porque no se trata solo de que el mundo esté perdiendo la confianza y cualquier tipo de credibilidad en lo que dicen los Estados Unidos. También son los propios estadounidenses. Y esto empieza a tener un efecto corrosivo en nuestro país, incluso ahora. Verás, nos hemos quedado demasiado atrapados en esta idea de que, como tenemos todo ese poder ilimitado desde 1992, tras la caída de la Unión Soviética y antes de que China surgiera con una fuerza real, éramos la única potencia global y podíamos decir lo que quisiéramos. Podíamos hacer lo que quisiéramos. ¿Y a quién le importa si alguien se queja? ¿Qué van a hacer al respecto? Así que dijimos lo que nos dio la gana, hicimos lo que nos dio la gana, sin importar las consecuencias. Todo eso se ha ido acumulando, porque la gente escucha la retórica que usamos sobre los valores, la moral que decimos defender, el orden internacional basado en normas, el Estado de Derecho, todas esas cosas por las que antes decíamos luchar. Y claro, al final acabamos presumiendo de que esto es la ley de la selva, que somos el león de la selva y todo ese tipo de cosas. Todo eso, en mi opinión, fue malo e inmoral y nunca debería haberse hecho. Pero ahora estamos viendo las consecuencias físicas de todo aquello. Verás, queríamos decir lo que queríamos, hacer lo que queríamos, pasar sin consecuencias. Y eso ocurrió. Pero ahora, como se suele decir, las gallinas están volviendo al corral. Y ahora, quieras o no, hay consecuencias. Pero, como voy a mostrarte aquí, esas consecuencias también están en casa. Y ha habido mucha gente, incluso en nuestro propio programa, invitados que han dicho que creen que Estados Unidos está en un periodo pre-revolucionario. Hay una razón por la que dicen eso, por la que suenan todas esas alarmas y por la que les doy espacio aquí en nuestro programa. Porque reconozco esas mismas tendencias. Y por eso quería hacer hoy un programa centrado en amplificar esa advertencia. Para decir que como país, más nos vale hacer algunos cambios y hacerlo pronto. Porque si no, no será solo la comunidad internacional la que no esté de acuerdo con lo que queremos. No será solo que no podamos salir de una guerra en la que necesitamos salir, porque nadie confíe en nosotros y piensen que no cumplimos lo que prometemos. Eso haría que todo fuera más caro, o que salir de ahí nos costara una humillación enorme. Y eso ni siquiera es lo peor. Por muy grave que sea, y lo es terrible.
Lo que está pasando en casa es lo que debería preocupar a todos los estadounidenses. Este es uno de esos casos en los que lo que ocurre a nivel internacional tiene muchas consecuencias para nosotros, aquí, en nuestra vida cotidiana. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar, vamos a mantenernos en el ámbito de la política exterior, pero vamos a ver cómo, incluso para los propios estadounidenses, las palabras de nuestros líderes electos y de los altos cargos están perdiendo todo su valor, porque no significan nada. Para empezar, aquí tenemos al presidente Trump en su discurso inaugural de enero de 2025, de este pasado enero, cuando dijo lo que tantos querían oír, lo que explica por qué tanta gente votó por él, que no iba a meterse en guerras estúpidas. Como en 2017, volveremos a construir el ejército más fuerte que el mundo haya visto jamás. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que logremos terminar, y quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca lleguemos a entrar. Mi mayor legado será el de ser un pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser, un pacificador y un unificador. Pacificador y unificador. Creo que en este programa, después de la investidura, lo elogiamos. Puede que incluso pusiéramos ese vídeo o una versión de él, porque era exactamente lo que tanta gente quería oír. Por eso voté a Donald Trump en 2016, porque dijo, no más guerras estúpidas, que no íbamos a empezar más guerras. Y yo ya estaba harto de todo el desastre que venía desde 2003, con la guerra ilegal del gobierno de Bush que nos metió en Irak y todo el caos que vino después, y todos los desastres que acabaron en 20 años de absoluta inutilidad en Afganistán. Y también las guerras más pequeñas, como Libia, los ataques en Siria, en fin, esa falta total de legalidad. Estaba cansado de eso, y pensé, genial, quizá él haga algo al respecto. Bueno, no hizo exactamente todo lo que dijo en su primer mandato. Bueno, vale, pensé, quizá haya aprendido de esas lecciones. Así que de hecho, no voté por él. Quiero dejarlo claro, porque no estaba lo bastante convencido, aunque seguía teniendo esperanza. Y cuando dio aquel discurso en su investidura, dije, quizás sea un nuevo Trump. Tal vez ese supuesto intento de asesinato en Butler le haya hecho reaccionar. A lo mejor ahora va a ser una persona diferente. Así que tenía esperanza, porque eso fue lo que dijo. Parecía que hablaba en serio. Salvo que no era así. Porque quiero decir, podemos hablar del hecho de que llegó a afirmar que podría tomar por la fuerza Groenlandia, que pertenece a un socio de la OTAN, que podría usar la fuerza en México, incluso que no descartaba usarla contra Canadá en algún momento. Y luego, claro, empezó a usar la fuerza en el Mar Caribe, asesinando a cualquiera que supuestamente estuviera traficando drogas en barcos. Mató a todo el mundo, completamente al margen de la ley. Después, por supuesto, tomó Venezuela y lanzó una operación militar allí para apoderarse del país por la fuerza, matando a decenas de personas en el proceso para capturar a su líder. Daba igual si pensábamos que había sido elegido legalmente o no. Era irrelevante. Simplemente queríamos usar el poder militar para hacerlo. Y luego, claro, llegó la guerra del año 2025 contra Irán, la llamada Operación Martillo de Medianoche, la guerra de 12 días, principalmente de Israel. Y después entramos nosotros, como para rematar la jugada. Esa fue la guerra de los 12 días. De nuevo, completamente ilegal, sin autorización, en contra de la Constitución y contradiciendo directamente lo que el propio presidente Trump había dicho allí. Todo eso ya era terrible si la historia terminara ahí, pero como ya sabes, desde luego no fue así. Y luego, cuando da su justificación de por qué empezó esta guerra actual con Irán, recordemos lo que dijo en la toma de posesión. Pensemos en esas palabras, en lo que quería que se recordara de él. Un pacificador y unificador, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso?
Recuerda también que todo esto llega después de que ya atacara a Irán una vez, en 2025, y supuestamente destruyera por completo su programa de armas nucleares, que, según se decía, era la razón por la que había entrado allí en primer lugar. Y eso ya estaba hecho. Se suponía que tardarían décadas en reconstruirlo, si es que alguna vez podían. En cambio, ahora, en febrero, dijo esto. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación enorme y continua para impedir que esta dictadura tan perversa y radical amenace a nuestro país y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria armamentística. Quedará totalmente, una vez más, aniquilada. Sí, otra vez, porque eso fue lo que él dijo sobre el año 2025. Y bueno, supuestamente eso tampoco ocurrió. Así que, aunque lo destruyó por completo, y aunque esa fue la razón de aquella guerra, vuelve a usar la misma justificación. Está claro, y la gente lo ve claramente ahora, que no hay nada de verdad en eso. Nuestros intereses nacionales fundamentales no estuvieron amenazados en absoluto. Cero. Y según sus propios informes, la Operación Martillo de Medianoche había destruido por completo esos 3 sitios nucleares. Teníamos satélites sobre ellos. Sabíamos que no habían sacado nada de allí. Por tanto, es físicamente imposible que hubiera existido una amenaza inminente para nuestros requisitos básicos de seguridad nacional. Así que todo fue completamente inventado. Así que ahora la gente ya está diciendo, espera un momento. Dijiste en tu toma de posesión que no habría más guerras estúpidas, que querías que se te recordara por las guerras que ni siquiera empiezas y por las que terminas. Y por supuesto, no puso fin a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Esa sigue en marcha, aunque en un papel diga que hay un alto el fuego. No lo hay. Han muerto más de 1,000 palestinos desde que ese supuesto alto el fuego entró en vigor. Así que eso no se resolvió. ¿Recuerdas cómo iba a montar ese gran proyecto mediterráneo en la costa? Básicamente iban a convertir la Franja de Gaza en un enorme destino turístico, con hoteles de gran altura y todo ese tipo de cosas. Obviamente, nada de eso ocurrió. El pueblo palestino sigue sufriendo de forma terrible y sigue siendo asesinado a diario. Así que en eso fracasó. También fracasó claramente en poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que también dijo que haría. Así que, como ves, da igual lo que diga, nada de lo que promete se cumple. Y luego cuando dice, no voy a empezar nada nuevo, quiero ser unificador y pacificador, también tira eso a la basura. Ahora bien, por malo que sea eso, no es ahí donde empieza a el aliento, porque ahora, aquí, ayer mismo, que está haciendo Irán. En todo el mundo, estamos abriendo mercados para los agricultores. Y tenemos otro, un nuevo mercado que está por llegar, y se llama el hermoso país de Irán. Es un lugar precioso. ¿A alguien le gustaría ir allí? La República Islámica de Irán está pasando por dificultades con los alimentos, y vamos a tomar parte de su dinero, lo vamos a gastar, y vamos a comprar trigo, soja y maíz, mucho de todo eso. Y ese proceso va a empezar muy pronto. A ver, recordad, creo que fue el 6 de marzo, cuando el presidente Trump anuncia a todo el mundo que solo acabaremos esta guerra cuando haya una rendición incondicional por parte de Irán. Dice que son un régimen terrorista, que no se les puede confiar nada, que no podemos hacer negocios con ellos porque son un régimen terrible. Y ahora resulta que son gente muy amable. ¿Alguien quiere ir allí? Quiero decir, ¿veis esto? Se puede argumentar que tiene algún tipo de deterioro cognitivo, o se puede decir que simplemente no tiene ninguna base moral, y por eso puede decir literalmente lo que le dé la gana hoy. ¿Quién puede saber cuál de las dos cosas es? Pero lo que sí se puede afirmar sin ninguna duda es que, diga lo que diga ahora, no significa nada.
Y dentro de media hora puede ser algo distinto. De hecho, ya lo hemos visto alguna que otra vez. Quizá no exactamente media hora, pero sí en cuestión de unas pocas horas, el mismo día. Pero aquí lo ves, y por eso estoy juntando todo esto, para que lo veas con tus propios ojos. Hay cambios radicales de un sitio a otro. No tiene base, ni estrategia, ni principios que lo guíen. Desde luego, tampoco tiene carácter ni moralidad. Solo hace lo que en ese momento le parece que le conviene. Y si quiere llamarlos un régimen terrorista, decir que no se puede confiar en ellos, que no se puede hacer negocios con ellos, y de repente resulta que son gente maravillosa. No pueden tener misiles, no pueden apoyar a sus aliados o grupos interpuestos. Y luego, bueno, sí, quiero decir, ¿por qué no iban a poder tener misiles? Porque claro, otros países los tienen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es volver atrás. Da igual lo que diga, no puedes fiarte de nada, ni siquiera de lo que dijo ayer. Mañana podría volver otra vez a la guerra. Podría decir, bueno, me engañaron y lo que sea. Y ese es parte del problema que tenemos. Eso es solo la parte de arriba. Ese es el presidente Trump. Pero no acaba ahí. Ahora voy a enseñarte algo del vicepresidente, el vicepresidente Vance. Ahora, se podría argumentar, y voy a ser generoso y aceptar esa idea por un momento, que lo que intenta hacer es llevar a cabo lo que el presidente Trump dijo en su toma de posesión, y que simplemente está diciendo lo mejor que puede, porque no tiene muchas opciones aparte de dimitir. Probablemente eso sea todo lo que puede hacer. Pero aquí estamos, hace un año. Después de la operación Martillo de Medianoche, creo que intentaba calmar los ánimos, fijándose en lo que el presidente Trump había dicho meses antes, durante la toma de posesión, sobre no empezar guerras absurdas. Y está intentando volver a eso, pero no le sale demasiado bien. Desde luego, entiendo a los estadounidenses que están agotados después de 25 años de conflictos en Oriente Medio. Comprendo su preocupación, pero la diferencia es que antes teníamos presidentes que no sabían lo que hacían y ahora tenemos a un presidente que sí sabe cómo cumplir los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que esto no va a ser algo largo ni interminable. Hemos hecho el trabajo de retrasar su programa nuclear. Vale, pues él viene a decir algo así como, mira, no vamos a meternos en una guerra eterna. Sé que todo eso pasó hace 25 años, pero no vamos a repetirlo. Lo que dijo en la investidura sigue siendo válido. Así que bueno, ya hemos dejado eso atrás, lo hemos sacado del sistema, lo hicimos, se acabó, todo está listo para seguir adelante. Y ahora solo vamos a centrarnos en consolidarlo. En ningún momento dio a entender, ni avisó, de que fuéramos a volver al combate. De hecho, estaba haciendo creer al público estadounidense justo lo contrario, que eso ya era pasado, que lo habíamos afrontado, que ahora tocaba mirar al presente y seguir adelante, consolidándolo de alguna manera, con diplomacia, con presión, mediante sanciones, lo que fuera. Esa era más o menos la idea. Y aquí estamos. Ahora, más de un año después, creo que fue el día 22. Así que ha pasado 1 año y 4 días desde entonces. Y seguimos aquí por una decisión insensata del presidente de ir a la guerra, cuando todo en el mundo, y ahora sabemos que mucha gente se lo advirtió, indicaba que no funcionaría. Así que si eres el presidente que busca la paz, si quieres ser recordado por acabar con las guerras y no por empezar otras nuevas, y quieres ser unificador y pacificador, entonces ¿por qué demonios dirías, voy a reiniciar una guerra que no se terminó la primera vez? Porque la razón por la que solo duró 12 días es que militarmente, y esto se lo dijeron claramente, no tenemos la capacidad para someterlos. No tenemos los misiles interceptores para defendernos de los suyos. En Israel, cada día que continuaba la guerra, más y más misiles iraníes lograban atravesar las defensas, causando enormes daños dentro del país. No pudimos detenerlo.
Israel no pudo detenerlo. Así que pongámosle fin ahora mismo. Se mantiene la fachada de hemos destruido su programa de armas nucleares, que se suponía que era el objetivo, y sin embargo lo hicimos. Y de hecho, puedo decir con total certeza que el presidente Trump fue informado de esto, porque una de las personas que se lo dijo estuvo en nuestro programa ayer, Tucker Carlson, quien explicó cómo intentó advertirle que no volviera a involucrarse en esa guerra. Una de las formas en que creo que es inteligente es en cómo evalúa el riesgo, obviamente. Y él conocía esos riesgos, no solo los de primer nivel, sino también los de segundo nivel. Ya sabes, los de primer nivel serían que murieran estadounidenses, ataques, golpes enormes a la economía global, pero los de segundo nivel, quizá incluso más graves, serían la eliminación del poder estadounidense en Oriente Medio, la destrucción de los estados del Golfo, nuestros verdaderos aliados allí, y así sucesivamente. Y él sabía todo eso porque lo hablamos. Por eso no pensé, sigo sin entender por qué lo hizo. No tengo la respuesta. He especulado. Probablemente no debería haberlo hecho, pero no lo entiendo. Así que tenemos a Tucker Carlson diciendo públicamente, oye, no sé qué está pasando. Hablamos 8 veces. La última fue la noche antes de la guerra. Él dice que el presidente Trump conocía los riesgos y aún así lo hizo. Y lo has oído ahí. No entiende por qué. Intentó hacérselo ver. Aquí en el programa ya hemos tenido a Joe Kent, que fue el número 2 en la oficina del director de Inteligencia Nacional, y que también le dijo al presidente Trump tan recientemente como en octubre del año pasado, y no fue el único. También comentó que el vicepresidente se oponía rotundamente a esto, que siguió advirtiéndole. Sabemos por otras fuentes que todos los mandos militares de cierto peso le dijeron al presidente Trump que no iba a funcionar. Y aún así, está claro que decidió escuchar otras voces. Ahora, uno pensaría que, bueno, con lo que sabemos hoy, está claro que no podríamos hacerlo. Y aún así, aunque en este programa lo advertimos públicamente, y tanto Tucker como el vicepresidente Vance estaban advirtiendo en privado a los mandos militares, ahora todo eso ya está a la vista. Todo el mundo puede verlo. Así que, probablemente esas voces que defendían la guerra se callarían para no quedar en ridículo. O eso pensarías. Acabo de mostrarte a Tucker Carlson explicando en público lo que ocurrió entre bastidores. Y podrías pensar que algunas otras voces en Estados Unidos dirían, vaya, si el presidente hubiera escuchado a Tucker Carlson, hoy estaríamos mucho mejor. Pero en lugar de eso, esto fue lo que dijo el senador Cruz sobre ese mismo Tucker Carlson. Cuando los demócratas dicen tonterías como esa, están mintiendo y saben perfectamente que están mintiendo. Mira, la izquierda. Hace una década empezó a crecer el antisemitismo y los líderes demócratas básicamente miraron hacia otro lado que desapareciera, pero no lo hizo. Ha consumido a su partido. Hay un sector claramente pro-Hamas dentro del Partido Demócrata. Y lo preocupante es esto. He visto más antisemitismo en la derecha en los últimos 18 meses que en cualquier otro momento de mi vida. Y se está extendiendo como un cáncer. Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de Estados Unidos. Tucker Carlson is the most dangerous demagogue in America. Y te diré algo, se está extendiendo, sobre todo entre la gente joven. Sí, se está extendiendo entre los jóvenes, 18 meses. Parece que aquí pasa algo. Hice ese clip así a propósito, porque en esa primera parte, cuando él está ahí sentado y arremete contra el Partido Demócrata, llamándolos mentirosos, y ellos saben que mienten, y aún así siguen diciendo cosas, deberían mirarse en el espejo, senador. Porque cuando cuentas historias como esa, y literalmente demonizas al único tipo que intentó evitar que el presidente Trump hiciera cosas que dañaron a nuestro país, eso acabó con 3 estadounidenses muertos, 400 heridos, 20 bases dañadas o destruidas,
y nuestra reputación hecha trizas. En lugar de reconocer que ese es el tipo que intentó evitarlo, lo demonizas porque quieres seguir por ese camino. Y luego tienes la audacia de decir que es antisemita y que hay un cáncer que lleva creciendo 18 meses. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, la forma en que lo está presentando, la forma en que está mintiendo, es porque sabe lo que estoy a punto de decirte. Es un hecho, es evidente, está ahí, a la vista de todos. Y los demás también lo reconocen. Sobre todo los jóvenes, a los que él critica y de los que advierte. Es como si estuvieran siendo engañados. El que los está engañando eres tú, senador Cruz. Eso es lo que estás haciendo aquí. La razón por la que esa gente se siente así, y la razón por la que se le pone esa etiqueta absurda a Tucker Carlson, es por las políticas que tú y otros como tú defendéis. Librar guerras que no deberían librarse. Cuando haces la vista gorda ante un genocidio en Gaza y ahora ante la destrucción total de pueblos enteros en el sur del Líbano, donde están haciendo lo mismo, están gasificando el sur del Líbano. Ahí tienes la prueba. Todos esos jóvenes de los que hablas lo ven. No es antisemitismo. Eso es lo que tú quieres que parezca, porque es un término político muy potente. Eso no tiene absolutamente nada de cierto. No se trata de antisemitismo en sí mismo. Lo que es en realidad es un rechazo y una repulsión hacia las políticas del gobierno laico de Israel. ¿Por qué, en nombre de Dios, intentan decirnos que no podemos tener nuestras propias opiniones y decir que no nos gustan las políticas de ese gobierno extranjero? Un gobierno extranjero que está perjudicando los intereses de Estados Unidos, que ha provocado la muerte de militares estadounidenses. Ahora dígame, senador, ¿quién es aquí el antisemita? Bueno, no el antisemita. Me he liado un poco ahí. ¿Quién es el que apoya a Israel y quién es el que va contra Estados Unidos? Es usted, senador. Eres tú y todos los que, como tú, defienden políticas que benefician, ni siquiera diría al Estado de Israel, no llegaría tan lejos. Benefician a Benjamín Netanyahu porque él es el primer ministro y es quien marca esas políticas, junto con muchos miembros de su gabinete que las apoyan con entusiasmo. Y hay bastantes que lo hacen. Pero esa es la política del gobierno laico. No tiene que ver con los judíos. No tiene que ver con los semitas. Tengo muchos amigos judíos, muchos desde hace mucho tiempo. Y muchos de ellos son personas maravillosas, a las que nunca desearía nada malo, porque yo nunca miro a nadie por su raza. Eso ni siquiera es relevante. Lo que realmente importa son las acciones de las personas. ¿A quién le importa cuál sea su religión, si es que tienen alguna, si podemos decirlo así? Pero si eres un gobierno que toma decisiones que perjudican a Estados Unidos, te van a señalar. No solo en mi programa, no solo en el de Tucker Carlson, sino millones de estadounidenses que lo ven con sus propios ojos. Y puedes quedarte ahí todo el día intentando demonizarle, o demonizarles por tener esa opinión y tergiversar lo que critican una y otra vez. Y sí, la gente de tu audiencia aplaudirá y dirá, muy bien, fantástico. Pero esa audiencia, senador, cada vez es más pequeña. Está disminuyendo porque la gente lo ve con sus propios ojos y puede entender con la cabeza cosas comunes que son evidentes por sí mismas. Y no estamos hablando de tergiversar un hecho. Estamos hablando de más de 18 meses, desde finales de octubre de 2023, cuando se hizo evidente que Israel iba a aprovechar el ataque terrorista que sufrió, que en sí mismo fue horrible y merecía una respuesta. Pero lo que hicieron fue aprovecharlo y luego ir muchísimo más allá de lo que estaba autorizado o de lo que era apropiado o proporcional a la situación que ocurrió allí, simplemente porque quisieron hacerlo. Y lo han estado haciendo desde entonces. Por eso la gente está enfadada. Así que, cuando la gente sigue escuchando cosas como esta, cosas así del presidente de los Estados Unidos,
cuando ve lo mismo en senadores, en otros líderes, y hay muchos más de los que podríamos hablar, por eso no confían en vosotros. Y por cierto, creo que es importante mencionar al senador Cruz. Está ahí sentado hablando de quién es el tipo más peligroso del mundo. Y claro, es un gran partidario. El presidente Trump no para de elogiarlo por todos lados. Pero no siempre ha pensado así. Ahora dime, si tú estás en esa sala donde estaba el senador Cruz aplaudiendo y diciendo, sí, podemos confiar en este hombre porque dice lo que piensa, tiene un sentido moral. Espera, ¿de verdad? Porque esto es lo que solía decir antes. Wait, does he? Because here's what he used to say. Voy a hacer algo que no he hecho en toda la campaña. Para quienes habéis viajado conmigo por todo el país, voy a deciros lo que realmente pienso de este hombre. Es un mentiroso patológico. No distingue entre la verdad y la mentira. Miente prácticamente con cada palabra que sale de su boca. Practically every word that comes out of his mouth. Y en cuanto el presidente Trump ganó las elecciones y llegó a la Casa Blanca, de repente, todas aquellas declaraciones tan apasionadas del senador Cruz se esfumaron. Y ahora es su mayor animador, porque saca algo de provecho. Eso deja al descubierto la moralidad o la falta de ella y las verdaderas motivaciones del senador Cruz. Dirá lo que haga falta para beneficiar a Ted Cruz. Y punto. No le importa el estado de Texas, no le importa Estados Unidos. Y desde luego, no le importa Donald Trump. Lo adulará de arriba abajo si con eso consigue algo. Y si ve que eso es lo que Trump quiere y le conviene adularlo, entonces repetirá cosas como las que dijo ahí. No es tonto Ted Cruz. Sabe perfectamente lo que está diciendo. Ted Cruz, he knows what he's saying. And when he tells you that the other Y cuando él te dice que el otro partido es el que miente, pues, de nuevo, no sé si está proyectándose, viéndose a sí mismo y sin darse cuenta, hablando de sí mismo, pero usando el nombre de otra persona. No lo sé, pero tú lo ves con tus propios ojos. El hecho claro, indiscutible, de que está mintiendo a sabiendas para distorsionar la realidad, ignorando los hechos, todo por su propio beneficio y en perjuicio de nuestro país. Y por eso estamos denunciando todo esto. Y una última cosa que quiero enseñarte, porque también tiene que ver con esta guerra y con el nivel de gobierno. Ese era el senador aquí. Podríamos haberte mostrado muchos más, tanto en la Cámara como en el Senado, el presidente de los Estados Unidos, la vicepresidenta. Bueno, aquí está el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Y esto es, quiero decir, del 13 de marzo. Así que más o menos 2 semanas después de que empezara la guerra. Y ever since Rang está Pakistan. he's going to declare Iran all but eliminated. Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene fuerza aérea. Irán no tiene marina. Sus misiles, sus lanzadores y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo. El volumen de sus misiles ha caído un 90%. Sus drones de ataque unidireccional, ayer un 95% menos. Y como está viendo el mundo, están actuando con una desesperación absoluta en el estrecho de Hormuz. Es algo con lo que estamos lidiando, con lo que llevamos tiempo lidiando y de lo que no tenemos que preocuparnos. Estamos cumpliendo el plan para derrotar, destruir y desactivar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca. Vaya, a un ritmo que el mundo no había visto nunca. Destruir y derrotar todas sus capacidades militares. Están naufragando en el estrecho de Hormuz. Eso fue apenas 2 semanas después de que empezara la guerra. Y aquí estamos, a 26 de junio de 2020, suplicando a Irán que acepte un acuerdo que nos permita salir de esto y reabrir el estrecho. Porque incluso ahora, aunque se ha abierto parcialmente gracias a este memorando de entendimiento, la Marina de la Guardia Revolucionaria sigue controlando el tráfico. Así que sí, la situación ha mejorado mucho respecto a antes, pero aún así, como vimos en las imágenes de ayer, a muchos barcos se les dice por radio en el canal de tráfico marítimo que necesitan permiso para pasar o serán atacados. Anoche, al parecer, dispararon contra un barco y puede que incluso haya habido otro hoy. Sí, creo que hoy también hubo uno al que le dispararon. De hecho, creo que lo tengo aquí.
Esto es de hoy, día 26. 3 petroleros extranjeros que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz sin autorización de la Guardia Revolucionaria iraní dieron la vuelta tras una advertencia de Irán. Y luego, según algunas fuentes, un petrolero fue alcanzado mientras intentaba cruzar el estrecho de Hormuz por el lado omaní. En los Emiratos Árabes Unidos ya se ha dado el visto bueno. Espero un anuncio en las próximas horas. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. That's what's happening right now. 3 months ago, more than 3 months ago now. Hace 3 meses, bueno, ya más de 3 meses, su secretario de Defensa os estaba mintiendo, diciéndoos básicamente que ya estaban derrotados, que todo había terminado. El propio presidente Trump podría haber sacado también esa cita, dijo, está prácticamente ganado, básicamente ya hemos ganado, han sido derrotados. Y siguió diciendo eso casi hasta el momento en que se firmó el memorando de entendimiento, cuando hizo ese vídeo tan extraño que os mostré hace un minuto, hablando de lo maravilloso que es Irán. ¿Entendéis lo que quiero decir? Con todo esto junto, ¿quién va a confiar en algo de lo que diga Estados Unidos? Y claro, podría seguir con la lista. Victoria Coates, Rebecca Heinrichs, el general Kellogg, el general Keane, Lindsey Graham. Lindsey Graham, I mean, all kinds of folks that continue to Quiero decir, ya sabes, hay todo tipo de gente que sigue diciendo cosas como las que ha estado diciendo Ted Cruz. Y todas esas cosas que venían diciendo sobre cómo podíamos luchar contra ellos, cómo podíamos ganar la guerra, y que no había que llegar a un acuerdo negociado porque podíamos ganar. Y de repente, vale, sí, esto tiene sentido. Pero dime, ¿quién va a creer lo que salga de tu boca? ¿Quién va a creer a ninguno de nosotros? Y esto, evidentemente, tiene consecuencias muy serias para Irán, porque no van a hacer nada de lo que queremos hasta que les demos algo realmente significativo primero. Y en cada paso del camino van a resistirse, porque tienen poder de negociación, y lo están demostrando hoy mismo, amigos. Siguen teniendo la ventaja. ¿Qué vamos a hacer con esto, con este supuesto ataque de Irán a unos petroleros o con esas advertencias? Vamos a volver a la guerra, vamos a atacar a Irán otra vez, porque ellos tienen un montón de objetivos nuestros y de nuestros aliados en la región. Queremos provocar eso. Mira, estamos muy limitados en este asunto, pero tampoco podemos decir simplemente, oye, venga, abramos todo, sin restricciones, y luego ya negociamos lo que queráis, porque nadie nos cree. Nadie nos cree. Rusia no nos cree. Podría añadir eso también si quisiera. Eso es lo que nos está impidiendo poner fin a esa guerra y lo que nos mantiene a todos en riesgo de un conflicto nuclear. Y ese riesgo está aumentando, como habéis visto en varios de nuestros programas recientes. Este es un problema enorme, un problema muy serio en Estados Unidos hoy en día. Y si no lo hacemos bien, si nosotros como pueblo no empezamos a exigir responsabilidades, todos vamos a pagar las consecuencias. Ahora bien, una de las formas en que podemos empezar a hacerlo es cambiando la manera en que votamos. Y vamos a hablar de eso más adelante, hoy mismo, con Robert Barnes, aquí en nuestro programa Mediodía. Llegará en unos 24 minutos. Va a contarnos algunas de las cosas que él mismo está haciendo para intentar avanzar en esa dirección. Nosotros también os mostraremos otras iniciativas. Pero eso, amigos, demuestra que el pueblo todavía tiene poder. No se trata solo de ir a votar, sino de dónde pones tu voto. Y muchas veces no tenemos buenas opciones por las que votar, pero espero que eso empiece a cambiar. Hace un par de días tuvimos a Tucker Carlson en el programa, hablando de cómo, o quizá fue ayer, hablando de que esto es algo importante. Él mismo ha dejado el Partido Republicano, después de toda una vida siendo republicano, y está explorando qué va a pasar ahora. Doug McGregor también estuvo en el programa diciendo que quizá ha llegado el momento de un tercer partido. Hay varias posibilidades, pero en resumen, amigos, escuchadme. Nosotros también tenemos responsabilidades. No podemos limitarnos a señalar a los demás y decir, son terribles, son malos, son mentirosos o lo que sea.
We have to start holding people accountable with what power. Tenemos que empezar a exigir responsabilidades a la gente con el poder que sí tenemos. Así que vamos a tener que empezar a hacer algunas cosas de otra manera. No podemos limitarnos a decir, bueno, sé que hay potencial para un tercer partido ahí fuera, que hay personas que lo han intentado antes, pero que nunca ha llegado a nada. Y que si das tu voto a ese tercer partido, lo único que haces es darle un voto al otro lado. Y ahí se acaba la conversación. Rojo o azul y se acaba la conversación. Tenemos que empezar a hacer algo distinto, y eso también significa que tu voto sea algo distinto, porque si no, lo que acabo de mostrarte no va a cambiar. Les funciona, tienen el poder, y nos tratan con un desprecio y una falta de respeto increíbles. With incredible contempt and disregard. And they will continue to lie through their teeth and don't Y van a seguir mintiendo descaradamente, sin preocuparse por cosas como lo que te estoy mostrando. No soy el único que lo enseña, claro. Mucha gente también lo está haciendo. Pero a ellos no les importa, porque ¿a quién vas a votar? Vas a votar al que tenga más dinero en las elecciones. Así que es una carrera hacia el fondo, moralmente hablando, pero una carrera hacia la cima en lo económico. Y en general, el bando que consigue más dinero es el que gana las elecciones. Eso es lo que les mantiene en esa dinámica. Mientras puedan reunir el dinero, van a conseguir el poder y se van a aferrar a él, a menos que hagamos algo al respecto. Y si no lo hacemos lo bastante rápido, y quién sabe si ya es demasiado tarde, entonces esas advertencias de que una América prerevolucionaria podría hacerse realidad, podrían cumplirse. could come to fruition. Right now we can take action that has nothing to do with violence. Ahora mismo podemos actuar sin recurrir a la violencia, y detesto la violencia. Por eso siempre hablo de acabar con las guerras, no de empezar nuevas. Busquemos formas legales y permitidas de expresar nuestro descontento. Pero hay otros que piensan distinto, y si queremos mantenerlos bajo control, tendremos que hacerlo. Tendremos que empezar a actuar. Tenemos que asumir algo de responsabilidad, amigos. Es así de simple. Esta conversación ya la hemos empezado, y vamos a seguir hablando de ello. De nuevo, podéis ver a Robert Barnes esta tarde para tener un poco más de información sobre esto. Pero ha llegado el momento de pensar que no podemos seguir aceptando esta situación si queremos que nuestro país siga adelante más allá de los 250 años. Así están las cosas ahora mismo, amigos. Muchas gracias. That's where we are right now, folks. Thanks very much. We'll see you. Nos vemos esta tarde en la inmersión profunda de Daniel Davis. You know we don't have sponsors. Sabes, no tenemos patrocinadores porque odiamos bombardearte con anuncios. A mí no me gustan. Así que muestra un poco de cariño. Suscríbete, dale a me gusta y envíalo a alguien que te importe. Somebody you care about.